Hoy me desperté pensando en mi infancia y entre todas las cosas que pensé que hacía, me imaginé Club Penguin. Tipo, literalmente me la pasaba jugando Club Penguin. Era juegazo. Juegazo, quien lo habrá jugado sabe que era un juegazo. Entonces dije, ¿qué podemos hacer para conmemorar a Club Penguin? Decir, bueno, hablemos de Club Penguin. Pensemos un poco en Club Penguin en este momento. Pensé en hacer este video donde les voy a enseñar a usar Blender desde cero. Vamos a pasar por todas las etapas de Blender. Vamos a empezar por el modelado hasta el renderizado. Ponemos luces, todo. Les voy a enseñar cada cosa que yo sé para poder llegar al resultado final de una imagen fija de un peluchito de Club Penguin. Ideas tan originales. Entonces nada, sin más historias de lo que fue mi infancia y Club Penguin y toda la cuestión, vamos a ponernos porque hay mucho trabajo para hacer y vamos nomás a aprender a usar Blender. Bueno, al abrir Blender nos vamos a encontrar con esta interfaz. Esta interfaz nos pregunta si queremos abrir un archivo reciente o queremos crear un nuevo archivo. En nuestro caso vamos a crear un nuevo archivo que va a ser un archivo general. Algo que les recomiendo es tener Blender en inglés. Blender en inglés es mucho más intuitivo porque todos los tutoriales que uno encuentra en internet, excepto por este y otros hispanohablantes, están en español, pero generalmente la interfaz de Blender la solemos tener en inglés. Entonces es mucho más fácil porque así todos manejamos un mismo idioma y podemos aprender los tutoriales de todo el mundo. Bueno, cuando abrimos la interfaz general de Blender lo que nos vamos a encontrar es un cubo, una luz y una cámara. Lo que vamos a aprender ahora es cómo movernos por esta interfaz. Para poder movernos por esta interfaz nos vamos a dirigir a este circulito de acá donde se encuentran todos los ejes. Vamos a seleccionar cualquiera de los ejes con clic izquierdo y arrastrando nos podemos mover y rotar alrededor del objeto. Ahí ya estamos rotando en nuestro espacio 3D. Después la otra forma de movernos es con esta manito de acá nos podemos mover de izquierda a derecha y si no, podemos apretar cualquiera de estos ejes para irnos directamente a ese lado de nuestro cubo. Entonces, por ejemplo, si yo aprieto el eje X, me voy directamente a esta cara. Si yo aprieto el eje Y, me voy directamente a esta cara. Si yo voy al eje Z, me voy directamente a esta cara. Lo mismo si presiono, por ejemplo, Z de vuelta, estando ya en el eje Z, me voy a ir al otro lado de la cara. Entonces, de esta forma nos podemos mover por el espacio y por nuestra interfaz. Otra cosa que tenemos que aprender de Blender es cómo crear y añadir objetos. Entonces, en este caso nosotros tenemos un cubo, pero lo voy a borrar. ¿Qué pasa si no lo tenemos? Con Delete lo borré. Si no, la otra forma de borrarlo es con X, se borra. Y si no, la otra forma de borrarlo es, vamos a Objeto y Delete. Listo, y lo borré. Lo borré 3 veces. Entonces, ¿cómo añado de vuelta este objeto? ¿Cómo lo traigo de vuelta a mi escena? Bueno, la forma con el atajo es Shift A y acá voy a Mesh y añado un cubo. Si no, la otra forma de hacerlo es irnos a Add, de añadir, Mesh y vamos a Cubo. Y añadimos un cubo nuevamente a nuestra escena. Si se fijan acá en añadir, podemos encontrar dentro de Mesh un montón de otras formas las cuales podemos agregar. Por ejemplo, podemos añadir un monito. Borramos este cubo y podemos ver nuestro monito. Esta se llama Susan, se las presento. Borramos a Susan porque no la vamos a estar utilizando esta vuelta. Teniendo nuestro cubo, vamos ahora a aprender cómo podemos editar este cubo, cómo podemos modificarlo. Bueno, los atajos de teclado son los siguientes. Con R podemos rotar el cubo. Con S podemos escalar el cubo. Y también con G podemos mover el cubo por el espacio. Ahora sí, si por ejemplo yo quiero escalar mi objeto, pero no lo quiero escalar todo, lo quiero escalar solamente de largo, lo quiero escalar en el eje Y. Bueno, entonces apretando la Y puedes escalar directamente desde ese eje a tu objeto. O por ejemplo yo lo quiero escalar en el Z, bueno, lo escalo en el Z. Y si por ejemplo quiero escalarlo alargadamente, pero quiero que me quede chatito, bueno, lo que hago es S en el Shift Z. ¿Por qué en el Shift Z? Porque el eje en el cual no lo voy a agrandar es en el Z. Entonces yo al agrandarlo acá, únicamente estoy agrandando el eje X e Y, pero no estoy agrandando el eje Z. Y también si yo lo quiero mover, lo puedo mover libremente por donde yo desee, pero también puedo apretar X para moverlo en el eje X, Y para moverlo en el eje y Z para subir o bajar el objeto. O si no, apretar Shift Z, por ejemplo, y no va a subir el objeto, únicamente se va a mover. Es como si estuviera arriba de una mesa y se mueve atrás de esa mesa. Para poder también deformar nuestro objeto de manera más específica, tenemos que pasarnos a otro modo,
que es el modo de edición. Acá arriba a la izquierda tenemos el modo, estamos dentro del modo objeto, que es donde nosotros vamos a armar la composición general de nuestra imagen, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero si nosotros apretando el objeto nos pasamos a Edit Mode, vamos a ver que nos van a aparecer unos puntitos y nos va a aparecer la malla de nuestro objeto. Entonces, ¿qué son estos puntitos? Estos puntitos son los vértices que tiene nuestro cubo, nuestra malla. Entonces, acá podemos ver que existen los vértices, existen los edge, que serían, para mí son como las aristas, y después tenemos las caras. Entonces, si yo, por ejemplo, me paso a caras, puedo seleccionar una cara entera. Pero si me paso a vértices, puedo seleccionar cada uno de estos. Y así como con el cubo, puedo moverlo con la G. Puedo moverlo también G en el X o G en el Z y subirlo. De esta forma podemos modificar toda nuestra malla. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono con la cara, puedo mover directamente toda la cara en un solo eje. Y ya directamente se me mueve todo entero. Bueno, volviendo al modo objeto. Ya habiendo pasado por todo eso, ya podemos empezar a armar una mascota de Club Penguin. Entonces, lo que vamos a hacer primero es irnos a internet y buscar una imagen de una mascota de Club Penguin. Yo encontré esta, que se las voy a dejar en la descripción por si quieren usar la misma. Pero hay un trillón de imágenes. Me pareció esta la más cómoda porque está de frente. Entonces va a ser como mucho más fácil. Bueno, descargamos la imagen, la pueden descargar como un PNG, un JPG y nos vamos a Blender. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a posicionar en el eje X para quedarnos frente a nuestro cubo y vamos a ir a añadir imagen, referencia. Acá vamos a ir a buscar nuestra imagen, la tengo acá, y vamos a cargarla. Una vez que cargamos nuestra imagen, vamos a ver que nuestra imagen está mucho más grande que nuestro cubo. Entonces lo que vamos a hacer es escalarla para que entre dentro del cubo. Yo quiero que el cuerpo quede dentro del cubito. Entonces con ese voy a escalar la imagen para que quede donde quiero. Una vez que tenemos la imagen ahí, podemos movernos y ver que la imagen nos quedó dentro del cubo como queríamos. Bueno, me voy a posicionar de vuelta con 3 frente al cubo. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, una vez que añadimos nuestra imagen a nuestra escena, lo que vamos a hacer es modificar este cubo para que pueda parecerse a ese muñeco. Vos decís, ¿cómo vamos a hacer para pasar de un cubo a un círculo? Bueno, lo que vamos a hacer es ir a nuestros magníficos modificadores. Dentro de los modificadores lo que tenemos se abre un abanico de opciones, pero nosotros vamos a ir al de subdividir. Cuando subdividimos el cubo va a aparecer como una especie de círculo, el cual vamos a poder utilizar para poder crear este personaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a aumentar estos niveles, tanto el de render como el de viewport, para poder hacer que tenga más polígonos nuestra imagen y que sea más fácil de modelar. Entonces, ¿por qué añadimos un modificador y no pusimos directamente una esfera? Porque cuando yo voy acá y me voy al Edit Mode, tengo un cuadrado. Y esto lo que hace es que se te facilite la vida al modelar. Porque yo, por ejemplo, puedo estar seleccionando las caras, puedo seleccionar esta cara de acá abajo, me voy al eje X y lo muevo en el Z. Entonces G en el Z, lo muevo hacia abajo. Lo agrando S, tuki. Y yo directamente, como ver una cara, estoy deformando toda una esfera. Entonces podemos directamente darle la formita desde esta zona. Vamos a volver al modo objeto y acá ya tenemos el cuerpo de nuestro personaje. Ahora, ¿qué quiero hacer? Yo quiero crear los ojos, pero ¿qué pasa? No veo los ojos, o sea, directamente no estoy viendo nada. Entonces, para poder ver los ojos, me voy a ir acá arriba a la derecha y voy a seleccionar esta opción de acá, que es como los rayos X de Blender. Si yo selecciono ahí, puedo ver ya mi personaje y puedo ver los ojos al mismo tiempo que también puedo seguir viendo mi objeto. Entonces, bueno, acá mismo me doy cuenta ya de que me quedó muy gordo. Entonces me puedo volver al modo edición y modificar desde acá mismo mi malla para que esto me quede mejor. Y ahora sí, vamos a crear los ojos. Para crear los ojos lo que voy a hacer es añadir una nueva malla. Yo voy a añadir lo mismo, voy a añadir un cuadrado. Entonces me voy a Add Mesh Cube.
Ahí está mi cuadrado. Y voy a añadir un modificador de subdivisión para volver a tener la subdivisión. Entonces, si aprieto acá, por ejemplo, volvemos a ver nuestro cubo. Y puedo añadir unas subdivisiones más. Lo cierro. Y ahora esto lo voy a posicionar en el mismo lugar que tenemos los ojos de nuestro personaje. Entonces, teniendo seleccionado esto, vamos a escalarlo bastante. Voy a moverlo en el I y voy a, con las herramientas que ya aprendimos a utilizar, voy a modelar este ojito. Me voy a ir al modo edición y voy a seleccionar la cara de arriba para poder modificarlo. En este caso me está molestando un poco la visión, el cubo más grande, entonces lo que voy a hacer es ocultarlo durante un ratito para poder modelar con mejor visión. Para poder seleccionar todo, lo que hago es seleccionar con la A, puedo seleccionar cada uno de los vértices del objeto, entonces ahí podemos ya rotar directamente todo el conjunto. Bueno, una vez que estamos conformes con nuestro ojo, nos vamos a ir al eje Y, vamos a seleccionar todo y vamos a achicarlo en el X, porque si no nos queda un ojo gigantesco, súper ancho y no es la idea. Así que ahí tenemos nuestro primer ojo. ¿Qué pasa? Cuando yo activo mi cubo y me voy al Object Mode, pongo esto acá, tuki, mi círculo quedó ahí adentro, mi ojo me quedó adentro del coso. Entonces me voy a ir con el 7, lo voy a ver desde arriba, voy a moverme G en el X y lo voy a posicionar para que el ojo me quede lo mejor posible. Voy a rotarlo y voy a rotarlo también en este ángulo. Entonces yo lo que puedo hacer es rotar directamente en un eje. Bueno, una vez que nuestro ojo nos quedó así, lo que vamos a hacer es añadir un modificador para poder tener el ojo de los dos lados. Entonces este modificador se llama Mirror. Y lo que vamos a hacer es acá en Mirror Object, vamos a seleccionar nuestro objeto, que es el cuerpo, y vamos a cambiar del eje X al eje Y. Y ahí tenemos nuestros ojitos súper enormes que tienen estos personajes. Ahora lo último que nos queda modelar es la boca que tiene ahí. Así que lo que vamos a hacer es nuevamente añadir una malla, Object, Add Mesh, y yo voy a añadir en este caso un cilindro. Entonces si vamos a observar, este es un cilindro, vamos a escalarlo y lo que voy a hacer es escalarlo en todos los ejes menos el Z. Entonces así me queda un tubito para yo poder hacer con eso la boca. Voy a moverlo en el eje X y voy a rotarlo en el X también 90 grados. Con el teclado numérico lo que vamos a hacer es apretar y poner cuántos grados queremos que se rote. Puedo poner R 90 y directamente se rotan los 90 grados. Y le doy a Enter. Lo voy a bajar en el eje Z y ahí teniendo la boca posicionada voy a irme al Edit Mode. Y acá para darle ese look curviado lo que voy a hacer es agregar subdivisiones a esta malla. Porque ¿qué pasa? Si yo selecciono, por ejemplo, este costado y lo quiero subir para darle la forma de la sonrisa, se me sube todo. Porque le faltan subdivisiones a este cilindro. Entonces, voy a apretar Control R para agregar un corte. Yo ahí puedo agregar un corte donde yo quiera. Si le doy escape, ya directamente se me genera. Y esto puede ser nuestro inicio de la boca. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a añadir múltiples cortes. Entonces con Control R y girando la ruedita puedo añadir más cortes a este cilindro. Y me parece que ahí teniendo uno en el medio vamos a estar bien. Escape. Bueno, ya teniendo todos los cortes de mi cilindro hechos, lo que voy a hacer es seleccionar los del medio con clic izquierdo y mover acá arriba para hacer una edición proporcional. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, quiero mover esto en el Z, se va a mover únicamente esta parte. Y yo no quiero eso. Entonces lo que voy a hacer, quiero que se mueva todo curviado. Entonces lo que voy a hacer es irme acá a edición proporcional. Y ahí, si yo me muevo en el Z, se mueve todo de forma proporcional. ¿Qué pasa? Se me está moviendo una partecita nomás. Entonces lo que puedo hacer es con la ruedita, puedo achicar o agrandar cuánto efecto tiene.
Entonces yo voy a hacer que me ocupe casi todo. Y voy a bajar. Voy a bajar, bajar, bajar. Y ahí me queda. Selecciono todo con A, G en el Z, lo muevo para arriba. Y ahora voy a acomodar mi boca para que quede lo mejor posible con edición proporcional. Una vez tenemos hecho nuestra sonrisita, lo que vamos a hacer es salirnos de los rayos X y vamos a acomodar esta sonrisa en la cara. Entonces nos vamos a ir al modo objeto y vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a moverlo en el X, tuki. Vamos a rotarlo para que nos quede de la mejor forma posible en nuestro personaje. Bueno, así va nuestro muñequito hasta ahora. Lo que podemos hacer ahora es apretar clic derecho sobre nuestro personaje y le damos a Shade Smooth para suavizar toda nuestra zona. Vamos a hacer lo mismo con los ojos y con la boca. Así ya quedan más suavizados y no molesta tanto a la vista. Una vez que tenemos nuestro modelo hecho, lo que vamos a pasar a hacer es a texturizar. Entonces, estamos ahora en la ventana general. Vamos a pasarnos a la ventana de texturizado. Para irnos a esa ventana vamos a ir a Shading. Y acá ya nos encontramos en el área de texturizado. Como podrán ver, acá ya se seleccionó el viewport de texturizado. Acá tenemos el viewport de modelado en el cual estábamos recién. Pero acá tenemos el de texturizado y por último con las luces añadidas. Entonces nos vamos a posicionar de vuelta en el que estábamos. Y me voy a posicionar enfrente de mi objeto nuevamente para poder colorear. Entonces, los ojos, vamos a crear acá un nuevo material. En mi caso, con la ruedita manteniendo apretada, me puedo mover por este espacio. Al igual que en todo te puedes mover de la misma forma. Entonces, este atajo de teclado de acá también funciona para acá. Entonces, me voy a posicionar de vuelta enfrente de mi modelo. Y lo que voy a hacer es, en el caso de los ojos, únicamente voy a bajar el roughness, que lo que hace es que nuestro modelo tenga un brillo en los ojitos. Se lo voy a bajar el roughness para que quede más reflectivo. Y no mucho más, la verdad. Porque después vamos a texturizarlo. Capaz le pongo un poquito de metálico. Entonces así refleja mucho más el ambiente. Voy a seleccionar mi objeto. Voy a darle un nuevo material también. Y acá voy a poner un color yo. Yo quiero poner un color rosadita. Es más, puedo copiar este color. Vamos a darle un color medio violeta. Y todas las configuraciones las voy a dejar igual. Y a la boca sí le voy a dar un color negro. Acá, tuki, negro. Directamente. Y ya tenemos la boca, los ojitos y el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer con los ojitos? Porque los ojitos tienen color. Como podemos ver, si nos vamos a esta vista, podemos ver que los ojos tienen el círculo negro que nosotros no lo estaríamos teniendo. Entonces, yo con los ojos seleccionados me voy a ir a Texture Paint para poder pintarlos. Voy a volver. Con el 3 voy a volver acá a la vista en la que estaba. Acá voy a generar una nueva textura. Entonces me voy a poner primero en la vista de textura acá, tuki. Para poder moverme por acá arriba, lo que hago, como podrán ver, muevo la ruedita. Se llenó todo el costado de ruedita. Muevo la ruedita. Y acá vamos a añadir una nueva textura. Entonces acá le doy a New. Voy a ponerle de nombre ojos. Ok. Ahí están mis ojos. Y si yo pinto acá, como podrán ver, no pasa absolutamente nada. Vos decís, ¿qué pasó? ¿Por qué no se ven los ojos? ¿Qué pasa? Nosotros ya acá en nuestro material tenemos este material, pero no tenemos asignado que nuestra textura se vea, nuestra textura que estamos pintando se vea en nuestro material. Entonces, me voy a volver al shading, voy a añadir un nuevo nodo. Para añadir un nuevo nodo es igual que en nuestro panel general para añadir un nuevo objeto. Bueno, acá añadimos un nuevo nodo con Shift A. Entonces, apretando Shift A, voy a buscar acá, porque hay un montón también, voy a buscar Image Texture. Y esta la voy a conectar el color al color. Se me pusieron todos los ojos negros. ¿Qué pasa? Yo acá no tengo seleccionada ninguna imagen. Lo que voy a hacer es ir acá y voy a seleccionar lo que creamos recientemente, que son los ojos. Ahora sí, me voy a volver a mi Texture Paint. ¿Por qué se ven negros? Porque está todo negro. O sea, está todo pintado de negro. Esta es nuestra imagen y la tenemos toda negro. Entonces lo que voy a hacer es irme al bote de pintura. En mi caso ya tengo acá blanco seleccionado, pero por si no lo tienen, seleccionen acá blanco y tuki, ya está todo mi ojo blanco. Genial.
Ahora me voy a ir de nuevo a dibujar. Voy acá a cambiar y me voy a poner en negro. Y acá lo que quiero hacer es cambiar un poco este pincel, porque si ahora yo pinto acá, está muy suave y no quiero que me quede ese borde suavecito. Entonces lo que voy a hacer es irme a Fall Off, voy a ir acá a Custom y le voy a poner el Constant. Entonces esto lo que hace es que mi borde sea mucho más duro y quede mucho más perfecto. Acá todo ya se está duplicando porque tenemos puesto el modificador de mirror, entonces todo lo que hagamos en un ojo se va a hacer en el otro. Así que directamente ya lo tenemos duplicado. Entonces me voy a ir acá, voy a seleccionar mi viewport y voy a seleccionar este de acá, el rayos X, para poder ver mi ojo. Y ahora lo que voy a hacer es achicar este pincel. ¿Cómo hago yo para achicar este pincel? Apretando F, puedo yo agrandar o achicar el pincel para hacer un poco más preciso. Entonces yo acá lo que voy a hacer es pintar mi ojo directamente, teniendo de referencia el anterior. Y ahora vamos a pasar a la parte donde ponemos pelo. ¿Por qué? Yo ignoré toda esa parte de su cabeza en la cual le salen todos unos choricitos porque lo vamos a hacer directamente con pelo. Entonces, nos vamos a volver al layout, que es nuestra base, donde comenzamos todo. Vamos a seleccionar nuestro círculo más grande, que yo acá le puedo cambiar el nombre. Si le das doble clic, pueden cambiar el nombre, le puedo poner cuerpo directamente. Y acá estos son los ojos, así que le puedo dar acá y cambiarle por ojos. Selecciono el cuerpo, lo que voy a hacer primero es aplicar este modificador que ya tenemos hecho. ¿Cómo aplicamos un modificador? Vamos acá, vamos a esta flechita de acá y vamos a darle a aplicar. ¿Por qué lo aplicamos? Porque cuando vos te vas ahora al Edit Mode, vamos a tener esto. Ya no vamos a tener ese cubo que teníamos antes de aplicar el modificador. Si nosotros no aplicamos el modificador, nosotros vamos a ir al Edit y vamos a seguir teniendo nuestro cubo base con el cual empezó todo. Entonces yo quiero ya ahora mismo tener la esfera. Entonces lo que voy a hacer es, primero voy a agrandarlo un poquito más para que tenga más subdivisiones. Le voy a subir a 4 y vamos a aplicarlo. Y ahora si nos vamos a Edit Mode, ya tenemos más subdivisiones y tenemos nuestra esferita desde el Edit Mode. Bueno, volvemos al Object, vamos a irnos a partículas y vamos a añadir partículas. En este momento está como emisor de partículas, que es que larga, pero nosotros queremos que tenga pelo. Entonces vamos a irnos a Hair. Y tiene pelo, un montón de pelo. No es la idea que tenga tanto pelo. Entonces vamos a bajar acá y vamos a achicar primero el largo del pelo, está en 4 metros, es un montón. Vamos a achicarlo para que nos quede ahí, cortito. Y después vamos a bajar acá, nos vamos a ir a Children y vamos a ponerle interpolado. Entonces acá podemos tener pelos entre los pelos que ya pusimos. Y acá podemos cambiarle la cantidad, yo voy a poner 30 por el momento para que sea bien peludo. Y ahí tenemos mucho pelo. Entonces, si yo ahora me muevo al shading, lo que voy a ver es nuestro muñequito, como ya tiene ojos y tiene pelo. ¿Qué pasa? Nuestro pelo se ve de una forma muy dura, muy estática. Esto pasa por dos razones. Primero, dentro de nuestras configuraciones nosotros no tenemos puestas configuraciones para pelo. Entonces, estamos trabajando con un motor de render que se llama Eevee, que trabaja de una forma muy específica el pelo. Nosotros vamos a directamente cambiar de motor de render porque nuestro renderizado lo vamos a hacer con Cycles. Esto es para todo otro video, pero directamente lo que vamos a hacer es cambiarlo a Cycles. Vamos a cambiarlo acá de CPU a GPU, porque en mi caso yo lo renderizo con el GPU. Y bueno, ahora la imagen carga de una forma distinta, pero el pelo se ve mucho más lindo y la luz se ve mucho más linda. Entonces, una vez que ya tenemos acá el pelo, voy a volverme a mi viewport. ¿Y qué pasa? Otra cosa a solucionar. El pelo le sale por los ojos, no es la idea tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Bueno, vamos a seleccionar nuestro objeto. Voy a irme acá y voy a apretar Weight Paint. ¿Qué pasa con el Weight Paint? Lo que hace el Weight Paint es definir dónde van a salir esos pelos. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es cambiar la fuerza que tiene el pelo. Voy a dejarlo en 1 como estaba. Si yo acá selecciono, me va a aparecer rojo y azul. Azul es nada de pelo. Rojo es mucho pelo. Entonces, donde esté rojo es donde va a salir pelo y donde esté azul es donde no va a salir pelo. ¿Qué queremos hacer nosotros? Que en los ojos tenga azul.
Como es todo un quilombo pintar todo, lo que voy a hacer es pintar con rojo los ojos y después lo voy a invertir. Entonces, vamos a pintar acá los ojitos con rojo, por más de que no lo estemos viendo porque tenemos los ojos delante, lo que vamos a hacer igual es irnos a esta vista y pintar acá. Esto es por lo que anteriormente subdividimos la malla, porque si nosotros tuviéramos todavía ese cuadrado, directamente toda una cara del cuadrado se nos pondría roja. Entonces por eso en su momento subdividimos la malla, porque como pueden ver ahora tenemos estos vértices, pero es mucha mejor calidad que lo que teníamos anteriormente. Una vez que tenemos pintado todo de rojo nuestros ojos, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a Weights y vamos a ir a Invert. Y ahora todo nuestro objeto está rojo y nuestros ojos van a estar azules, que es lo que queremos, para que no salga el pelo por los ojos. Pero ¿qué pasa? Esto no se aplicó al pelo. Entonces, ¿por qué no se aplicó al pelo? Vamos a volvernos al Object Mode. Teniendo seleccionado nuestro objeto, nos vamos a ir acá al sistema de partículas, vamos a bajar y vamos a ir a Vertex Groups, que lo que creamos recientemente es un Vertex Group. Vamos a agregárselo acá a la densidad, vamos a añadir el grupo S. Entonces ahora el pelo no se filtra por nuestros ojos. Ahí me queda un poquito de pelo en los ojos, esto es porque no está bien seleccionado, entonces voy a volverme al White Paint. Ahora en vez de poner 1, porque si yo pongo 1 se me va a empezar a generar pelo acá, voy a ponerle 0. Vamos a directamente ir pintando por acá. Voy a achicar mi pincel. Hasta que vea que no hay ningún pelo que se filtre por mis ojos. Una vez que podemos sacar el pelo de adentro de los ojos de nuestro personaje, vamos a irnos a las propiedades del pelo dentro del modo objeto y me voy a ir a Children y voy a bajar acá y voy a ir a Clumping. ¿Qué es el Clumping? Si yo le subo al 1, lo que hace es que me queden todos estos puntitos, que es como re Rockstar. Queda como, si me da acá la vista, queda súper Rockstar. Pero no vamos a hacer que quede así, entonces voy a añadirle un poco nomás para que se unan un poquito las puntas de nuestro personaje. Después otra cosa que quiero hacer acá es modificar un poco el grosor del pelo, porque para mí está muy grueso. Entonces lo que voy a hacer acá es irme a Hair Shape y voy a bajar acá. Voy a achicarle el diámetro de la raíz. Vamos a achicarlo para que me quede mucho más chiquito de lo que ya está. Y otra cosa que voy a hacer es aumentar el número de pelo, así tenemos mucho más. Bueno, recién lo que hice fue que los pelitos me queden un poquito más cerca de los ojos porque me habían quedado muy separados a mi gusto. Entonces lo que hice fue irme a los modificadores de mi objeto, le añadí de vuelta un modificador de subdivisión y le aumenté acá 2 puntos de nivel y lo apliqué para que pueda ser más precisa todavía con la cantidad de pelo que tengo dentro de los ojos. Y ahí de vuelta me volví acá al modo objeto, entré al White Paint y como ven acá ya quedó mucho más, más específico para que no haya pelitos, pero esté mucho más cerca. Así que bueno, una vez que ya tenemos el pelo de nuestro personaje, tenemos los ojitos de nuestro personaje, lo que vamos a hacer ahora es peinar a nuestro personaje. Entonces, me voy a volver a este modo y voy a entrar a, teniendo mi cuerpo seleccionado, voy a entrar a Particle Edit. Acá lo que vamos a hacer es peinarlo. Esos pelitos chiquititos es la información que a Blender le basta y le sobra para poder peinar todos los pelitos más grandes que hay. Entonces, una vez que nosotros peinemos esto, los demás se ajustan a estos pocos pelos que tenemos. Entonces, acá tenemos varias opciones. Yo lo que voy a usar primero es esta, que es para peinar. Esto es lo mismo que en todos los otros. Con F podemos agrandar o achicar nuestro pincel. Y acá podemos directamente pasar a peinar a nuestro personaje. Primero lo que voy a hacer es pasar a que todos estos pelitos más chiquititos estén como peinados hacia abajo. Voy a poner la vista de costado y voy a peinar también acá atrás. Bueno, ahora lo que yo quiero hacer con el pelo es hacer estos puntas, las quiero hacer con pelo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Acá hay una herramienta que se llama Length. Acá con el Length lo que vamos a hacer es agrandar o achicar pedazos de pelo específicos. Entonces, si yo le pongo Grow y mantengo apretado acá, se me va a agrandar toda esa parte de pelo. Entonces, voy a agrandar un poco mi pincel para poder abarcar más cantidad.
voy a agrandar toda esta zona. Así puedo peinar de forma más específica todos esos pelitos. En este costado, a ver cómo se ve. Voy a agrandarle también acá enfrente y acá atrás. Después no me preocupo tanto por la desprolijidad de los pelos porque después los podemos cortar como si estuviéramos cortando el pelo literalmente así. Bueno, una vez que tenemos eso, vamos a peinarlo. Entonces vamos a pasar con el peine, vamos a agarrar acá. Esto me quedó muy cortito, entonces yo puedo ir jugando entre el grow para hacer crecer un poco mis pelos y peinarlos. Acá voy a agarrar dos pelitos, literalmente, y los voy a poner ahí en el centro. Así tengo esos pelitos que tiene ahí él. Y acá lo que vamos a hacer es, ya con nuestros pelitos peinados, vamos a pasar a recortarlos. Entonces, con la tijera podemos cortar. Voy a achicar un poco el tamaño porque es re... Directamente vos pasás así y ya te corta donde quieras que corte. Así que... Bueno, una vez que pasamos al modo objeto, podemos ver nuestra creación con sus pelitos todos punk ahí. Y podemos ver cómo está peinado. Si queremos podemos ocultar esta imagen de acá, me voy a esta parte y lo oculto. Este ojito significa que estamos ocultando del viewport de esto. Pero si nosotros no ocultamos desde la cámara, en nuestro render se va a terminar viendo la imagen. Entonces lo que vamos a hacer es ocultarlo acá y de acá. Bueno, acá podemos apreciar a nuestro muñequito. Si queremos podemos peinarlo más, podemos darle otro look. Podemos verlo desde esta base y podemos ver todos sus pelitos. Podemos ya ponernos más específico con el pelo. Yo ahora lo voy a peinar un poco mejor en algunas partes, por ejemplo ese pelo que salta por ahí. Pero básicamente sería eso lo que es manejar pelo. Así que voy a corregirlo un poquito y ahí vengo. Bueno, ahí tendríamos a nuestro muñequito listo para ser puesto en una escena. Como pueden ver, los pelitos son todos medio spunk. Lo que vamos a hacer también es irnos a las propiedades de este pelo. Y vieron que hace un rato pusimos acá dentro de Children, vamos a apretar el clamping. Entonces podemos acá agrandar o achicar un poquito más este efecto para que las puntas nos queden más unidas. Ahora vamos a ponerlo en una escena. Para poner una escena vamos a volvernos a nuestro modo normal. Esto podemos seleccionar todos estos objetos de acá. Vamos a ponerlos en una misma colección. Para ponernos en una misma colección vamos a seleccionarlos todos. Vamos a apretar M y vamos a movernos una colección. Y esto lo se va a llamar mascota. Ok. Y ahora ya tenemos todo esto dentro de una misma colección, la cual vamos a ocultar o ver. Vamos a acomodar nuestra cámara y generar nuestra escena. Para eso nos vamos a posicionar dentro de nuestra cámara. Nuestra cámara en este momento está apuntando desde acá arriba. Entonces si yo pongo nuestro modo de render, eso es lo que se ve en nuestra escena. No es lo que queremos. Entonces, acá en las configuraciones de salida lo que vamos a hacer es definir si queremos que nuestra imagen se vea horizontal o vertical. En mi caso quiero que sea horizontal, pero si ustedes quieren que sea para un formato reel o para un formato redes, acá pueden cambiar la resolución de su imagen. Entonces, por ejemplo, si fuera para reel, acá sería 1080 en el X por 1920. Y ahí nos quedaría para formato reel. O si no, podemos hacer que sea también un formato cuadrado. Entonces acá ponemos 1920 y nos queda en un formato cuadrado o el formato que ustedes quieran. Esto está en píxeles, así que lo pueden trabajar como ustedes quieran y prefieran. En mi caso vamos a quedarnos con esta imagen horizontal, pero no quiero que la cámara esté posicionada ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo la cámara la puedo mover como cualquier otro objeto dentro de mi escena. Yo la selecciono y la puedo mover con la G, o puedo moverla en el Z, en el X, en el Y, donde yo prefiera. Lo mismo con la rotación y todo el resto de las cosas. Tengo otra forma de manejar la cámara yo que me parece mucho más práctica y más orgánica, y es como si nosotros fuéramos la cámara. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Apretando esta flechita de acá, se nos va a abrir todo un panel de opciones. Si no, el atajo de teclado es N para poder abrir y cerrar este panel. Ustedes van a tener estas pestañitas de acá. Me voy a ir a View y voy a seleccionar esta opción que es Camera to View. ¿Para qué sirve esto? Si yo selecciono esto y me muevo, la cámara se va a mover conmigo. Entonces de esta forma yo puedo lograr un encuadre que me parezca lo más lindo y apropiado para mi personaje. Entonces vamos a posicionar la cámara por el momento acá y vamos a desactivarlo. Vamos a generar un espacio para este personaje. Como estamos hablando de Club Penguin, vamos a
poner un espacio como Club Penguin. Entonces yo lo que voy a hacer es ir a Add, voy a añadir una malla, voy a añadir un plano. Este plano lo que voy a hacer es que sea nuestra nieve. Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es añadirle un modificador de océano. Y ya se me genera todo un plano que tiene mucha curva. Voy a achicarlo bastante porque no es necesario que se vea tanto, solamente lo que se ve en la cámara es más que suficiente. Y lo voy a bajar en el Z. Y ahí tenemos ya un piso bastante de nieve en el cual se está posicionando nuestro personaje. Con esto únicamente no me basta, entonces lo que quiero hacer es que detrás se vean como más montañas. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a seleccionar esto y ¿cómo hago para duplicar este plano? Voy a apretar Shift D y ya de esta forma se me va a duplicar el plano con el modificador y todo incluido. Entonces lo que voy a hacer es ir posicionándolo en el espacio. Es muy conveniente en este caso tener dos vistas, una donde vos veas desde la cámara y otra donde vos puedas ver desde cualquier parte. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a agarrar y voy a seleccionar una esquina. Cuando yo vea esa cruz, voy a arrastrar y se me va a dividir la pantalla. Entonces, desde este lado voy a dejar únicamente mi cámara y lo que quiero hacer es únicamente ver lo que se ve en la cámara. Entonces, ¿cómo hago eso? Me voy a ir acá, voy a seleccionar la cámara, voy a bajar, voy a poner en el Viewport Display, voy a subir el Passport. Y lo voy a subir para verlo y que solamente se vea lo que se ve en mi encuadre. Entonces todo el resto es lo que no sale dentro de la cámara. En esta pestaña de acá arriba lo que voy a hacer es moverme con normalidad y poder acomodar este plano. Entonces voy a moverme desde el 7, Shift D y lo voy a ir duplicando y rotando para formar mi composición. Si yo quiero, por ejemplo, modificar este plano en el Edit Mode y hacer una modificación más específica, si yo me paso al Edit Mode teniendo seleccionado este objeto, voy a ver que si yo quiero seleccionar este vértice y no está acá, porque todos los vértices están ahí, en ese puntito chiquitito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Porque yo no tengo aplicado el modificador. Si yo aplico este modificador, ya directamente voy a pasar al Edit Mode y voy a tener toda mi malla con múltiples puntos para poder modificar. Y ya con la modificación proporcional puedo directamente moverlo. Entonces yo quiero moverlo así. Una vez que tengo una composición que me agrada, que me gusta, me voy a ir a texturizar esta nieve. Entonces voy a ir a agregar nuevo, voy a poner un color blanco de base, le voy a subir un poco el roughness para que tenga un poquito más de textura. Lo que voy a hacer es este mismo material ponérselo a todo. Entonces, acá voy a seleccionar el material número 5, este material número 5 y este material número 5. Entonces, por ejemplo, si yo modifico este de acá atrás, se me va a modificar toda la nieve. Vamos a ver cómo se ve. Y esta parte de acá es el cielo. ¿Qué pasa con el cielo? ¿Cómo puedo modificar el color del cielo? Porque yo no quiero poner tipo que me quede así gris. Bueno, lo que voy a hacer es, podemos irnos directamente al panel de shading. Y acá en shading estamos siempre modificando el objeto. Lo que vamos a hacer es modificar el mundo. Y este es el color del mundo. Entonces si yo me alejo, puedo ver cómo si yo cambio de acá, cambia el color del mundo. Y puedo subirla acá para que sea un verdecito. Entonces yo me voy a ir a mi layout. ¿Qué pasa? Se me tiñó todo. Todo se me tiñó de color del cielo. Y eso no es lo que quería. Entonces, ¿cómo hago para modificar esto? Bueno, me voy a ir a Shading nuevamente. Y en vez de directamente cambiar el color del fondo, lo que voy a hacer, es agregar un HDRI. ¿Qué son los HDRI? Los HDRI son imágenes que están sacadas 360 de un espacio que vos podés meter a Blender y podés utilizar como si fuera la imagen de ese mismo espacio. Entonces, hay una máquina que se llama Polyheaven. Yo acá abajo en la descripción voy a dejar un link del HDRI que utilicé yo. En Polyheaven vos podés buscar un montón de HDRI. Yo busqué este HDRI de estudio, porque me gustaba que en los ojitos se le vea el reflejo de las luces de estudio. Acá directamente lo descargas y no tenés que hacer absolutamente nada más. Si querés la posiciones en la carpeta que a vos te apetezca, pero yo directamente la descargué y la dejé ahí en descargas. Entonces, una vez vuelto en Blender, vamos a ir a nuestra parte de mundo y voy a ir a Shift A, voy a buscar acá y de nuevo voy a buscar un Image Texture. En Image Texture voy a abrir nuestro HDRI que descargamos recientemente. Voy a ir a buscarlo acá. Open. Y una vez que lo abrí, voy a conectar el color con el color. Bien. Si yo me voy a Layout ahora,
podemos ver que sigo teniendo el fondo blanco, está todo blanco, está todo demasiado blanco y sigo sin tener el fondo de otro color. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, dentro del shading lo que puedo hacer son dos cosas. Primero podemos acomodar este HDRI para que nos quede de la forma que nosotros queremos. Entonces yo acá puedo modificar las coordenadas de este HDRI. Lo que vamos a hacer es irnos acá, vamos a buscar Text to Coordinate to y vamos a buscar otro que se llama Mapping. Vamos a conectar este nodo al vector y el vector acá. Esto lo que hace es que nosotros podamos definir hacia dónde está puesto nuestro HDRI. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos posicionamos en los ojitos de nuestro personaje, podemos notar como si yo, por ejemplo, roto en el Z, las luces van a girar en nuestro personaje. Entonces yo puedo hacer que las luces les den de otro lado. Bueno, una vez que tenemos nuestro HDRI puesto, que va a permitir que se vean estas lucecitas dentro de nuestros ojos del personaje, lo que quiero hacer ahora es cambiar el fondo. Porque en el fondo se ve una parte del estudio del HDRI. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy acá, voy a las texturas de nuestro mundo, voy a añadir un nuevo nodo y voy a poner un nodo que se llama Mix Shader. Aquí, para poder mezclar otro con ese. Voy a duplicar este de background con Shift D, lo voy a duplicar. Y voy a añadir uno que se llama Light Path. El Light Path lo que nos permite es definir qué es lo que se ve en la cámara y qué es lo que no. Entonces, voy a conectar mi background con mi background, este background con este background y Camera Array lo voy a conectar al Fact, que es el factor del Mix Shader, y el Shader lo voy a conectar al Surface. Entonces, ¿qué está pasando acá? La luz se sigue viendo en nuestro personaje y en toda nuestra escena, pero el fondo es el color que yo defina en este nodo. Entonces en este nodo yo le puedo poner un color azul, pero no me va a afectar a toda la escena y no se me va a ver toda la nieve azul, que es lo que no queremos. Voy a poner un colorcito así. Lo que voy a hacer es bajarle un poco la intensidad de las luces. Voy a bajarle a un 0.5 para que haya un poquito de contraste en nuestra imagen, porque la luz de estudio es muy dura. Entonces lo que quiero hacer es que se vea un poco más las formas que están en nuestra composición. Y si no, también lo que vamos a hacer es agarrar nuestra luz, porque todo este tiempo siempre tuvimos esta luz en nuestra escena, y podemos correrla. Entonces yo me voy a ir a nuestra pestaña de modeling donde teníamos puesto nuestra camarita y nuestra luz acá arriba, y la voy a mover. Y lo que voy a hacer es subirle la intensidad. Acá vamos a subir la intensidad de la luz. Yo la voy a poner en 2. Así es más dura todavía. Y acá podemos cambiar el color si queremos. Yo no le voy a cambiar el color porque como hicimos todo esto para que no se cambie el color de la nieve, así que no le voy a modificar el color, pero también sepan de que acá se puede modificar el color de la luz y podemos cambiar el tipo de luz también. Podemos poner otros tipos de luces con los cuales pueden jugar un montón si quieren. Pero bueno, nosotros vamos a dejar la luz más básica y voy a modificar un poco el radio para que sea un poco más suave esta luz y lo voy a seguir moviendo hasta que me termine de gustar la escena. Bueno, una vez tenemos nuestras luces en la escena, tenemos puestos nuestros elementos, hemos puesto todo como queremos que se vea, podemos pasar a la etapa de renderizado. Pero antes de pasar a la etapa de renderizado, quiero mencionar algunas cositas que son opcionales, pero por si ustedes quieren jugar con eso, está súper, o sea, es increíble, hay un mundo de posibilidades dentro de Blender, que es la cámara. La cámara en sí tiene otras configuraciones especiales para ella, como así en todo en Blender. Entonces, dentro de la cámara, dentro de la data de la cámara, podemos cambiar el lente de la cámara. Si son personas que conocen sobre cámaras, esto les va a encantar, literal, y si no, pueden jugar con eso igual para ver cuáles son los efectos que hacen. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo un 50 milímetros, que es un lente bastante genérico dentro de todo, y por eso es como el default que viene de Blender. Pero podemos cambiar, por ejemplo, a un 24. Y se nos va a ver más abierta nuestra imagen, pero por ejemplo si yo me acerco con la cámara, voy a tener un efecto totalmente distinto al que tenía antes. Se le van a ver los ojos más grandes, se va a ver como un poco más deformado. Es más, si todavía pasamos un 8 milímetros, fíjense que la cámara está súper cerca de nuestro personaje, pero al mismo tiempo se ve súper lejos. Entonces lo que podemos hacer
es acercarnos con la cámara y se va a terminar viendo muy, muy, muy gracioso. Entonces podemos lograr estos, no sé, estos encuadres medios extraños, así, que no está mal, yo banco un montón. Y así podemos jugar un montón con configuraciones de la cámara. Es más, otra cosa que me interesa que sepan usar de la cámara es el foco. Para poder configurar el foco de la cámara, en este momento no tiene foco puesto, o sea, directamente todo está en foco y eso hace que la imagen se vea bastante plana en algún sentido. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el foco. Entonces lo que vamos a hacer es irnos acá a la profundidad de campo, la apretamos y lo que vamos a hacer es con el gotero ponemos qué cosa queremos que esté en foco. En mi caso quiero que los ojos estén en foco y acá yo lo que puedo hacer es configurar el diafragma de la cámara. ¿Qué sería esto? ¿Qué tanto está en foco y qué tanto no? ¿Cuál es la profundidad que hay de eso? Si nosotros ponemos un número menor, todo el resto se va a ver desenfocado, excepto los ojos. Va a haber mucho, mucho desenfoque, como pueden ver acá. Si yo achico ese número, por ejemplo, ya hasta la parte de atrás del pelo se me ve borrosa y únicamente están los ojitos en foco. Entonces podemos agrandarlo un poco más. Vamos a ponerlo en 1 p. Y ya ahí tenemos una imagen donde el fondo de allá atrás se ve borroso. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, elementos enfrente, voy a ponerle algún elemento acá enfrente, podemos ver más el efecto. Voy a duplicar esto, lo voy a traer acá enfrente. Entonces acá cuando agregamos más elementos a la escena podemos ver que lo de enfrente está en desenfoque, lo de atrás está en desenfoque y están enfocados únicamente en nuestros ojitos. Y eso hace que nuestro personaje quede en foco. Entonces, eso nada, hay un montón de otras cosas con las que se pueden jugar con la cámara, pero esas dos me parecen bastante importantes, entonces las quería mencionar. Y ya pasando al renderizado, vamos a irnos a la parte, primero vamos a irnos a esta parte de acá y vamos a definir nuestra salida. Vamos acá a irnos a esta carpetita de acá y podemos definir dónde queremos que salga. Yo acá voy a poner donde quiero que salga. Acá. Defino una carpeta que diga render. Y acá le pueden dar ustedes el nombre que quieran. Yo voy a dar render que vuelva Club Penguin. Uy. Penguin. Ahí está. Aceptar. Y ahí nos va a aparecer la salida. Otra cosa que vamos a hacer es, acá ya definimos nosotros qué resolución queremos que tenga. Vamos a irnos a la parte de render. Ya tenemos puesto que es Cycles, tenemos puesto que lo renderice con nuestro GPU, en mi caso. Y lo que voy a hacer es irme a las configuraciones de acá. ¿Qué es esto de acá? Esto es la cantidad de pasadas que va a hacer por imagen. Entonces está puesto que va a ser 4096 pasadas. Yo nunca hago tantas pasadas. Tengo una forma de renderizar con Cycles que es mucho más eficaz y mucho más rápida. Si hace 4096 pasadas va a tardar un montón, dependiendo de tu equipo igual. Pero yo voy a renderizar esto en 50 pasadas. Acá también podemos ver cuál es la resolución en la cual está procesando toda esta información nuestro viewport. Esto no lo mencioné antes, pero si necesita su computadora bajarlo, lo pueden bajar un montón. Pueden bajarlo a 20. Siempre menos de lo que está renderizando es lo ideal para no ver algo en mejor calidad de lo que uno lo va a renderizar, ¿no? Y acá lo que voy a hacer es desactivar el denoise y me voy a ir a esta parte de acá, que es View Layer, y voy a activar el Denoising Data. Vamos a ir al Compositing, la pestaña de Compositing, y vamos a apretar acá Usar nodos. Esta va a ser la pestaña donde vamos a definir cómo se va a procesar nuestra imagen. Entonces, si yo ahora renderizo nuestra imagen así como está, vamos a irnos acá a Render Image. Bueno, yo ahora renderizar nuestra imagen y lo que podemos ver es que tiene mucho, mucho ruido, que es algo que nosotros no queremos que tenga nuestra imagen básicamente. Entonces me voy a ir a la parte de composición, voy a cerrar este render y acá en composición, apretando usar nodos, voy a añadir un par de nodos. Entonces voy a añadir un nodo de denoise, voy a conectar este normal al normal, el imagen a la imagen y el albedo al albedo. Y esta imagen la voy a posicionar en mi salida. Todo esto claramente es porque anteriormente acá en el View Layer apretamos Denoising Data, si no toda esta información no nos aparecería y no podríamos conectarla. Y otra cosa que podemos hacer es apretar Shift A y podemos poner un Viewer, que resulta muy útil en estos casos cuando lo ponemos, porque cuando aplicamos algún efecto ya podemos ver cómo se va a ver nuestro render final
teniendo ya un render hecho, ¿no? Entonces yo hice un render que se veía muy ruidoso y este render ya no se ve ruidoso. Entonces lo que voy a hacer ahora es renderizar de nuevo nuestra imagen y ya acá podemos tener un render mucho menos ruidoso, con mucho menos ruido, ya está mucho más suave todo y 1000 veces mejorado. Bueno, así que eso, este fue nuestro render final, este fue el primer tutorial de base de Blender para que puedan aprender a hacer modelados, para que puedan aprender a texturizar, a iluminar, a renderizar y a jugar con pelo, de todo un poco. Así que nada, si te quedaste hasta acá, mil gracias por ver, realmente lo agradezco de todo corazón. Quiero ver sus creaciones, la verdad que tengo muchas ganas de que reviva Club Penguin, así que bye.